En la práctica número 6, caracterización extensa de los materiales, a cada alumno le toca un tipo de material, acero 1018 o acero 1045. En mi caso a mí me tocó 1045. En esta práctica tenemos que aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo del semestre. Al igual que tenemos que demostrar cómo sabemos utilizar las máquinas, el equipo de laboratorio, que es la máquina universal, el microscopio óptico, las máquinas de dureza, la máquina de preparación metalográfica y la máquina para pruebas de impacto. Se nos entregó una probeta y además un Sharpie del acero 1045. Después de eso empezamos a hacer las pruebas. Lo primero de las pruebas que voy a hablar va a ser del ensayo metalográfico. Para la metalografía del acero 1045 se creó una pieza de probeta en una baquelita y se analizó a diferentes magnitudes como 100x, 500x, la cual es la que analizaremos, y finalmente a 1000x. Después de haber contado la cantidad de granos a magnitud 550, obtenemos de la fórmula para ajustar la magnitud, lo que nos da un resultado de 650 por pulgada cuadrada, para después incorporarla a la fórmula para determinar el tamaño del grano, lo cual nos da un total de 10.34, lo cual se redondea a una cantidad de 10. En las pruebas de dureza utilizamos el Sharpie de acero 1045 para los luces Brinell y para la dureza Rockwell, la cual nos arroja los siguientes datos como se muestra en la tabla, donde se obtuvo un diámetro promedio de 1040 y una dureza de 321 HB Brinell, por lo que esperábamos una de 281.5, sin embargo la dureza investigada en las lecturas es de 163 a 210, lo cual nos da un error muy alto de 52.85%. Para la dureza Rockwell se obtienen los datos como la siguiente tabla, debido a que Rockwell es directo. Tenemos que la dureza en promedio es de 25.5, mientras que la que esperábamos era de 20, según la lectura, por lo que nos arroja un error de 27.5. Por último, para la dureza Vickers se utiliza una pieza en baquelita y nos arroja los siguientes resultados, con un promedio de dureza de 207.5 y la teórica de 199.11, y con la lectura de 199 nos da un error mínimo de 4.27%. Esto indica que el acero 1045, debido a la cantidad de carbono, suele ser más duro que otros materiales. Para la pieza 1045 de acero, hemos obtenido una energía absorbida después de la prueba de impacto de 29 libras sobre pies, restándole la del aire de 18 libras sobre pies, nos da un total de 11 libras sobre pies. Después de la fractura, hemos determinado que es un material frágil, dado que gracias al carbono se es menos dúctil y tiene más dureza. Por último, para la prueba de detención utilizamos una máquina universal, la cual nos arrojó la siguiente tabla, la cual nos indica el periodo de elasticidad como la zona elástica y la zona donde aún no hay deformación como la zona plástica. Sin embargo, llega al yield strain, donde la pieza se comienza a deformar hasta su ultimate strain, que es donde la pieza deja de ejercer fuerza hasta su fractura. Obtuvimos el área inicial de 0.5 pulgadas y el área final de 413 pulgadas, lo cual indica que hubo una deformación de 17.4% y una elongación de 3.07 a 3.26 pulgadas, con lo que hay una deformación de 6.18. Después calculamos el módulo de elasticidad, el cual nos arroja que es de 328 por 10 a la 5 psi, pero debimos haber obtenido, según la lectura, un total de 299 por 10 a la 5 psi, lo cual nos indica un error de alrededor de 9.69%. El Ultimate Strain también nos da 138.3 por 10 a la 3 psi, pero debimos haber obtenido alrededor de 84.8 por 10 a la 3, lo cual nos indica que aquí hay un error más grande de 63%. Creo que todas estas pruebas nos ayudan a entender mejor a los materiales, por lo que debemos saber cómo usar las pruebas adecuadamente. Es necesario también para seguir estudiando y poder hacer un mejor uso de los materiales en la industria. Esto es con el fin de conocer bien sus propiedades y luego poder utilizarlos correctamente en algún diseño de algo
que queramos aplicar en la industria.